Mi querido Ferrusquilla, ¿qué ¿Qué has tal? hecho? ¿Qué andas haciendo? ¿A qué te dedicas? En este momento a felicitarte porque estás de regreso en el programa. Hombre, gracias. Mucho gusto. Y estoy aquí en México ya de salida a Mazatlán. Vine a, ¿tú te acuerdas al velorio del maestro Cantoral? Y luego a ayudarle a mi hija Angélica en la producción de un disco que ella está haciendo con respetuosa dedicatoria a las fiestas de centenario y bicentenario de lo que tanto se habla, ¿verdad? ¿Y qué te tocó a ti ahí en esa producción? Pues encontró Angélica entre mis canciones 13 que son aprovechables en esa idea. Y luego escuchar algunas grabaciones y sugerir algunas cosas, levantar un Pero poco. ¿cómo? A ver, ¿son canciones rancheras o boleros o Sí, canción mexicana adaptables a estos festejos? son canciones que tienen relación con el interés por México. Por ejemplo, mira, hay un corrido de Nuevo León en donde se dice en el corrido que fue Nuevo León conocido como un estado de los 1000 generales y se dan algunos nombres en la canción. Mariano Escobedo, que fue el hombre, el brazo derecho de Benito Juárez, etcétera. Un corrido de Benito Juárez en español y luego con una versión en zapoteco, traducida a mi versión en español por un experto en eso, ¿no? Eh, una canción dedicada a la Virgen de Guadalupe, en donde se hace referencia a que a la Virgen de Guadalupe la tomó el cura Hidalgo como estandarte de su lucha, etcétera, ese tipo de canciones, y remata con una canción mexicana de paz, aquella a la que tú te referiste una vez cuando se publicó en los periódicos que querían que fuera el reemplazo del himno nacional, etcétera. En fin, pero es una canción pacifista, Inédita. inédita. Sí, con eso se remata el material que Angélica tomó para ese disco. Y se va a llamar México, mi palabra más bella. ¿Y quién lo patrocina tú? Pues nosotros mismos, Ah, ¿no, el gobierno de alguna instancia no, dentro de los festejos? y yo pertenezco al Colegio de Sinaloa, una organización importante en el estado, y allí van a colaborar con una parte de los gastos muy reducida en proporción al costo general. Y el licenciado Pescador, que es el encargado de los festejos del Bicentenario y del Centenario en Sinaloa, me dice que también va a colaborar con algo a cambio de en los dos casos, a cambio de cierta cantidad de discos que estos organismos van a repartir en Sinaloa. Pero el disco está económicamente resuelto. Esta ayuda de esta gente, pues nos sirve mucho, ¿no? Pero no estaba planeado así. Pero mi contacto con esas gentes permitió que nos ayuden un poco. Angélica se fue a antier a los Estados Unidos para resolver los asuntos de una película americana en la que va a trabajar, pero me dejó a mí encargado aquí de los detalles con el diseñador, etcétera, y con el estudio donde se grabó el disco para corregirle ciertas fallitas. Hay canciones a dueto en donde se oye muy fuerte la segunda voz, hay que bajarla, y en otros casos al revés, hay que subir una voz de la grabación, en fin, corregir eso hasta que quisiera. Detalles. Eso es lo que estoy haciendo, y hoy me toca la visita rutinaria con mi cardiólogo, que es un gran amigo mío, y voy a verlo a la 1 y luego voy a comer con él. Somos muy amigos, no me cobran, nunca me ha cobrado. Él fue socio de aquellos grandes cardiólogos, los Césarman, que también
me atendían y no me cobraban porque eran mis amigos, en fin, y eso tengo que hacer. Hoy a través de un programa de radio conocí a un capitán por teléfono, capitán de aviación, que tiene varias grabaciones mías hechas en 1939 o 40, con aquellas parodias de los catedráticos que yo hacía, con algunas cosas de la banda de Huipanguillo. Me dice, con él voy a comer mañana, con él y con su señora, para revisar ese material. Muy buena persona este hombre. El otro día me invitó a comer con un grupo grande de amistades de él y me regalaron 3 o 4 copias de películas mías, El hombre de papel y varias, un video de María Dolores Pradera. Ayer estaba viendo la de Jorge Negrete y la última que hizo, y María Félix, y ahí tienes un papel también en el grupo aquel que trata de escamotearles un terreno, no sé qué. Yo soy el tesorero municipal, ¿verdad? Esa película me produjo a mí un momento muy muy doloroso, cuando teníamos todos llamado, así se dice en la ANDA, llamado para una película, teníamos llamado muy temprano, a las 8 de la mañana, llegamos todos al trabajo, inclusive María Félix, pero Jorge no llegó. El Indio Fernández dirigía la película y no llegaba Jorge. Entonces estuvimos ensayando las escenas de él con un doble, para que cuando llegara pudiéramos ya filmar, ¿verdad? Y en lugar de llegar a las 8, llegó a las 2 de la tarde, pero se le veía la cara de muy enfermo. Llevaba un traje de charro de venado, pero al revés, que así amarillito, el traje muy bonito, cafecito, pero venía muy llegó, él era el productor y le pidió perdón al director por haber llegado tarde. Estaban casados él y María, y le preguntaba cuando no llegaba Jorge, le preguntaba el Indio Fernández a María, ¿qué pasaría, Mariquita? Le decía Mariquita, ¿qué pasaría, Mariquita, con Jorge? Y María decía, no sé. Y en fin, y llegó a las 2, pidió perdón y le dijo el director, no te preocupes, ya tenemos todo preparado, luces y todo, vamos a filmar. Y a él le tocaba colocarse, estábamos los 4, 3 enemigos de él que eran rateros y yo que sí era amigo de él, y aunque me obligaban los otros 3 a robar porque yo era el tesorero, estábamos los 4 así, y llegó él y se tenía que colocar a mi derecha, y antes de filmar la escena se recargó en mi hombro derecho y me dijo, él me decía Pepe, me dijo, Pepe, me estoy muriendo, me dijo así, casi sollozo. Se veía demacrado en esa película, muy amoladón. ¿Cómo dices? Se veía muy agotado. Sí. En esa cinta ya se le notan los últimos. Los efectos de la enfermedad, ¿no? Sí, fue muy triste trabajar en esas condiciones con él, pero para mí, pues en mis anotaciones que hago de películas en que he trabajado, esa para mí fue importante porque fue la última que ellos filmaron juntos, personajes muy importantes en la historia del cine. Hombre, grandes luminarias. Sí. Oye, a propósito, ¿qué te ha dado más ganancia económica? ¿Las canciones, las presentaciones personales o las películas? Pues todo junto. Mira, cuando las canciones mías estaban muy de moda por grandes artistas, que yo trabajaba en la Víctor con ellos, me cayeron varios contratos buenos en palenques. A mí me tocaba cantar en los palenques canciones mías al principio del espectáculo musical, y cantaba 2, 3, a veces 4 canciones yo solo, y luego anunciaba a la estrella femenina de esa noche. Todas estuvieron en ese caso: Lola Beltrán, Lucha Villa, María de Lourdes,
La Tarioco nomás una sola vez, por cierto, iba enferma en silla de ruedas, etcétera. Pero con las demás trabajé muchas veces. Entonces anunciaba yo a la estrella femenina, salía la estrella femenina, cantaba una canción a dueto con esa persona, con esa estrella, y ya me retiraba yo y la estrella se quedaba a cerrar el espectáculo. Y el señor que todavía vive, ya muy grande, más grande que yo, el señor Patiño, que vive en San Juan del Río, es dueño de 2 hoteles allí, él me contrataba y pues yo recibía buena recompensa por ese trabajo. Me acuerdo que el primer caso de estos, de trabajar en un palenque con Lola Beltrán, fue en Pachuca, y le gustó la idea al señor Patiño y me llevó a todos los palenques que él manejaba. De don Alfonso Patiño. Se ha hecho muy amigo mío, yo lo visito cuando puedo. Allí están mis compañeros, los hermanos Falcón, viviendo en San Juan del Río y actuando los fines de semana en los hoteles de este señor Patiño. Pero no nos dijiste la lana principal de qué actividad te llegó. Pues se empareja, porque él... No, pues sí, pues de maicito en maicito. Yo creo que estaba por parejo la actuación, por ejemplo, en películas. En el teatro no, porque en el teatro es modesto lo que se gana, ¿no? El sueldo que se gana. Y en los primeros discos que hiciste imitando, El hombre de las 1000 voces. Eso lo patrocinaba, seguramente te acuerdas, un señor Mitrani, que tenía una mueblería y se metió al negocio de los discos porque le caían bien los cómicos. Hizo grabaciones con todos los cómicos, menos con Cantinflas, el señor Mitrani. Tenía en Valderas una mueblería, él invirtió, era un judío muy amigo mío que invirtió dinero en ese negocio, pero cobrábamos muy poquito, pues allí se cobran regalías y eran muy pocas las regalías. No, en las películas, sobre todo en las extranjeras, creo que el otro día comentaba esto, me fue bien porque pues trabajábamos muchas horas extras y buenos sueldos y pues eso ayudó pero el dinero que yo he ganado lo he invertido. Ahorita hablaban de los buenos colegios, allí mis nietas y mis hijas estuvieron estudiando. Hasta Inglaterra las mandaste, creo. Aquí empezaron por estudiar en el liceo francés, y pues salieron de allí muy bien preparadas. En la primaria, en la escuela, una escuela en primaria americana que estaba por las Lomas, esto lo decidíamos la que fue mi esposa y yo, que coincidía con esas ideas. Y luego a las hijas las mandé a estudiar al extranjero, y a las 3 nietas también. Ya regresó una de Cuba, hace 8 días que llegó a México. Vamos a tener una comidita con ella de bienvenida y ya me voy a Mazatlán. Esta muchacha estudió dirección cinematográfica en Cuba y pues patrocinamos sus estudios allí. Una que está en México, hija de Angélica, está estudiando todavía en la Universidad de Toulouse, Francia. Está de vacaciones y luego va a regresar a terminar sus estudios allí, en Francia. Y una que no está en México, está estudiando en Inglaterra, donde estudió Angélica. Ella es nieta mía también. 3 nietas tengo. Pues dicen que la mejor inversión es la que se hace, la que estás haciendo tú. Sí. Educación Sí. entre hijos y nietos.